Génesis 43, la lucha contra el temor. Y lo primero que vamos a ver, lo más importante, es el versículo 1. El versículo 1 comienza en la NTV diciendo, el hambre seguía azotando la tierra de Canaán. Y es interesante que utiliza esta palabra azotando. No era un hambre que, bueno, la soluciono ahora mismo, no hay ningún problema, o un hambre como una dieta y uno dice, bueno, ya termina la dieta y empiezo a comer. No, era un hambre que estaba azotando, dice, o sea, era un hambre constante, un hambre que dolía, un hambre que frustraba, que daba ansiedad, que producía estrés. ¿Por qué? Porque no había qué comer, no había nada. ¿Qué vamos a hacer? Realmente los productos básicos no se podían adquirir fácilmente. Entonces, si se adquirían, pasaba el tiempo, se acababa y no había cómo renovar eso. Entonces, estaban sufriendo. Y es interesante que habla de la tierra de Canaán. ¿Qué representa la tierra de Canaán, hermanos? La tierra prometida. Exacto, gracias, Carlita. La tierra prometida. Es un desafío esto también a la vida de los patriarcas, porque Abraham, Isaac y Jacob fueron a la tierra prometida y hubo una hambruna en la tierra prometida. Entonces, es como, a ver, nos ponemos en su lugar. Hemos obedecido, hemos ido donde Él nos ha dicho, en la tierra prometida, y de repente en la tierra prometida viene una hambruna. Y tú dices, ¿cómo es esto? A ver, no entiendo la lógica de esta situación, pero así ocurre, y así ocurrió varias veces en la vida de los patriarcas. Entonces, el contexto en el que estamos viviendo, el que estamos viendo, es un contexto de escasez. No hay alimento, no hay lo más básico. Otra cosa que vamos a ver muchísimo en este capítulo es el miedo. En el verso 2 dice, cuando el grano que había traído de Egipto estaba por acabarse, Jacob dijo a sus hijos, vuelvan y compren un poco más de alimento para nosotros. Por el miedo que tenía Jacob a entregar a su hijo Benjamín, habían esperado a que todo el grano se esté acabando. Es decir, ¿cuánto tiempo habrá estado Simeón en la cárcel? Tal vez se preguntaron en algún momento José y Simeón, ¿será que van a volver o ya no van a volver? Por el miedo, en el versículo 8 al 10 vamos a ver que dice, Judá le dice a su padre, envía al muchacho conmigo y nos iremos ahora mismo. De no ser así, todos moriremos de hambre, y no solamente nosotros, sino tú y nuestros hijos. Estaba en una situación donde la muerte era algo posible e inevitable si no se tomaban medidas al respecto. Y es que el miedo realmente a Jacob lo había paralizado. No le permitía tomar la decisión de poder ir a buscar más alimento y estaba poniendo en peligro la vida de toda su familia, la vida de toda la familia de la promesa. Judá dice en el 9, dice, yo garantizo personalmente su seguridad. Puedes hacerme responsable a mí si no te lo traigo de regreso. Entonces cargaré con la culpa para siempre. Si no hubiéramos perdido todo este tiempo, ya habríamos ido y vuelto dos veces. La situación podría haber sido dos veces mejor de la que estaban viviendo en ese momento, pero a causa del miedo que tenía Jacob por el suceso que había vivido con José, no se permitía vivir esta abundancia que podrían haber estado viviendo. Estaba realmente asustado, Jacob estaba paralizado, estaba traumatizado por lo que había pasado. Y eso es predominante en este capítulo 43. Vamos a ver también del verso 18 al 23 que dice así.
Los hermanos estaban aterrados al ver que los llevaban a la casa de José y decían, es por el dinero que alguien puso en nuestros costales la última vez que estuvimos aquí. Él piensa hacer como que nosotros lo robamos. Luego nos apresará, nos hará esclavos y se llevará a nuestros burros. Como bien dice el dicho, el que debe, las teme, ¿no? El que las debe, las teme. Claro, ellos sabían que habían cometido un pecado, un pecado hace mucho tiempo en enviar a José a Egipto, en haberlo vendido, y ahora todo les da miedo. Y es que este miedo predominante en el capítulo 43 se debe al pecado que se había cometido una vez en esa familia. Continuemos leyendo del 19 al 23. Dice, los hermanos se acercaron al administrador de la casa de José y hablaron con él en la entrada del palacio. Señor, le dijeron, ya vinimos a Egipto una vez para comprar alimento, pero cuando íbamos de regreso a nuestra casa nos detuvimos a pasar la noche y abrimos nuestros costales. Entonces descubrimos que el dinero de cada uno de nosotros, la cantidad exacta que habíamos pagado, estaba en la parte superior de cada costal. Aquí está, lo hemos traído con nosotros. Nosotros también trajimos más dinero para comprar más alimento. No tenemos idea de quién puso el dinero en nuestros costales. ¿Ven cómo están de asustados los hermanos? Sin embargo, el criado, en el versículo 23, el criado de José les responde, tranquilos, no tengan miedo. El Dios de ustedes, el Dios de su padre, debe haber puesto ese tesoro en sus costales. Me consta que recibí el pago que hicieron. Es decir, que vivían en un miedo innecesario. Sí, han pecado, claro, y el pecado ha marcado a esa familia. Ese pecado ha casi destruido a la familia de la promesa. Tenemos a un padre anciano con tanto miedo, ¿no? A los hijos igual con miedo, o sea, todos viven con miedo, son la familia de la fe, pero están muertos de miedo, a tal punto que es el criado que tiene que decirles tranquilos, no tengan miedo, no es necesario que vivan con tanto temor. El Dios de ustedes, el Dios de su padre, debe haber puesto ese tesoro. ¿Cómo nos muestra esto igual? La influencia que ha debido tener José en sus criados. ¿Por qué el criado habla de Dios? ¿Por qué el criado habla del Dios de su padre? Seguramente este criado pudo conocer un poco más de Dios gracias a José y ahora puede dar testimonio y no solo testimonio, sino ánimo a la familia de la fe de la promesa. En el contexto vamos viendo que hay mucha escasez, hay mucho miedo y para que al final nuestro querido Jacob o Israel pueda creer en Dios, tuvo que ser llevado al límite. ¿Qué sucesos estaban ocurriendo para que él pueda ser llevado al límite? Simeón seguía en la cárcel esperando. El hambre era tan extrema que se iban a morir si no comían algo, si no enviaban a Benjamín, iba a ocurrir lo peor. Y claro, la muerte estaba cerca. En caso de que no se tome una decisión radical, la muerte estaba cerca. Entonces, a Jacob no le queda otra, no tiene más remedio que confiar en Dios y hace lo que ya había aprendido antes. Cuando estaba en peligro, al encontrarse con Esaú, ¿qué hace Jacob? Envía regalos y bueno, nuevamente lo va a hacer. Va a preparar regalos, va a hacer una pequeña oración y va a decir que sea lo que Dios quiera. Si tengo que perder a mis hijos, que así sea. Pero en el fondo lo que está haciendo Jacob es volviendo a creer en Dios. Está volviendo a tener fe. Dios todavía sigue trabajando en este hombre anciano un aspecto que estaba pendiente.
y es este tema de su fe. Su fe aún no había sido perfeccionada, porque es un hombre, es un anciano temeroso, pero no temeroso de Dios, sino temeroso de las circunstancias. Y Dios va a trabajar ese aspecto. Entonces, a veces nos pasa, ¿no? Es más común que nos pase a que no nos pase de que Dios nos lleve al límite, a situaciones límite, donde realmente ahí no nos queda otra que creer. Y eso le estaba pasando a Jacob. Finalmente vamos a ver que se repite mucho esta situación de la abundancia en el contexto de este capítulo. ¿Por qué? ¿Por qué digo abundancia? Porque empezamos con había una gran escasez y el hambre azotaba, seguía azotando a la tierra de Canaán. Sin embargo, cuando es momento de tomar esta decisión de fe, vamos a ver que la familia de Jacob todavía tenía algunas otras cosas que eran muy valiosas. Dice que prepara estos regalos y en estos regalos habían cosas que eran muy valiosas. Si bien no eran los alimentos básicos, sí eran mercancías muy preciadas por los egipcios. O sea, tenían para regalar. Había escasez. A ver, pensemos en nuestra situación. Si hay escasez en casa, ay, no, qué difícil esta situación, pero tengo para dar regalos. ¿Cómo es esto que tienes para regalar si estamos viviendo en escasez? Sí, tengo. Bueno, la familia de Jacob tenía. No solamente tenía para regalar, sino que también tenía dinero, porque les dice, ese dinero que se les devolvió, no lo, o sea, no lo habían gastado y además tienen más dinero para comprar más alimentos. Lo que no tenían era fe, no tenían fe, pero sí tenían regalos, sí tenían dinero. Y cuando la familia va y se encuentra con José, José los ve y le dice a su criado, ve y mata un animal. Y seguidamente le dice, prepara un banquete y que haya un festejo. Y vemos en el capítulo, en el último versículo, dice, entonces festejaron y bebieron libremente con José. Empieza el capítulo con la escasez, el hambre azotaba y termina el capítulo, entonces festejaron y bebieron libremente con José. Qué impresionante. A mí me ha resultado tan real esto en mi vida. Porque hay escasez, sí, es el contexto general de la circunstancia que está viviendo esa época del tiempo de la historia de la humanidad, estaba viviendo con hambre. Pero la familia de la promesa de repente está sentada comiendo un animal, un banquete, con bebidas, con festejos, con libertad y en fraternidad con su familia, con su hermano. Pero ¿cómo pueden estar pasándola tan bien? ¿De dónde tienen dinero y regalos y tantas cosas? Y es que el punto de la lucha contra el miedo, una clave para poder vencer el temor en nuestras vidas, si bien es la fe, también lo va a ser la gratitud, de poder ver y entender que Dios nos ha dado tanto y nos da tanto cada día. Esta familia tenía tanto, tanto en la escasez comiendo banquetes. ¿Quién tiene ese privilegio? En la escasez dando regalos, en la escasez juntando el doble de dinero, en la escasez recibiendo hasta 5 veces más, Benjamín, en la escasez poder vivir en libertad, porque así dice el texto, y festejaron en libertad. ¿Cómo en libertad si estaban muertos de miedo? Tenían tanto miedo de todo. Y ahora
están festejando con su hermano José. No lo saben todavía. Eso significa que al no saber que están festejando con su hermano, es decir, están festejando con una gran autoridad del mundo. En ese caso, que era José, el segundo al mando del país más poderoso del mundo en ese momento. Y no es así en nuestras vidas, hermanos. ¿Alguna vez se han detenido a pensar y ver sus circunstancias y decir, realmente no me falta? ¿Cómo? A ver, tengo una deuda, pero cada vez tengo para pagarla. Sí ha habido enfermedad, pero sí ha habido todos los recursos necesarios para superarla. Sí tengo que esperar, pero vivo en abundancia. Solamente tengo que tomar un momento para empezar a decir, a ver, ¿por qué podría dar gracias el día de hoy? ¿Tengo para regalar? ¿Tengo recursos para comer? ¿Hay comida en la mesa? Y a veces no. Yo hablaba el otro día con la familia de mi esposa y les decía, a ver, los domingos, cuando salimos a almorzar con ellos, les decía, qué privilegio que tenemos. Podemos escoger lo que queremos comer. ¿Qué quieres comer? ¿Quieres pescado? ¿Quieres pollo? ¿Quieres carne? ¿Quieres vegetariano? ¿Qué quieres? Lo que quieras podemos comer. ¿No les pasa así algunas veces, hermanos? Pueden comer lo que quieran, lo que deseen. Y si no, igual hay siempre comida en la mesa. Y si hace frío, hay un abrigo. Y no solamente voy a hablar de las cosas materiales, porque el texto es tan hermoso que nos narra este último versículo y nos dice que estaban festejando. ¿Acaso festejar no es una muestra de la abundancia que Dios nos da? El poder sonreír, el poder escuchar una carcajada de un ser querido. Y no solamente, sino lo contrario, lo opuesto al miedo, pues es la libertad. Y esta familia pudo disfrutar por un momento esa libertad de festejar entre los suyos sin temor, sino en libertad. La libertad no es un gran regalo que entra dentro de la abundancia que estaba recibiendo esta familia. La gratitud, queridos hermanos, líderes, es algo indispensable en nuestras vidas. Es algo que nos va a ayudar en los momentos en los que más miedo tenemos a poder vencer esos temores. Recordar lo que Dios nos ha dado nos va a permitir avanzar. Recordar cómo es Dios con nosotros en nuestras vidas y ser agradecidos nos va a permitir poder volver a confiar. Y sus misericordias se renuevan cada mañana, dice, ¿no? En la Biblia. Cada mañana me levanto y respiro de tu gracia. Recordar que es por gracia nos va a permitir ser agradecidos con Dios. Porque quizás algún momento la culpa puede querer quitarnos, o el pecado, quitarnos toda la fe, sumirnos en una vida esclavizada por el temor, en la que decimos nuestra autoestima puede estar afectado, nuestras proyecciones de cómo va a ser el futuro va a estar afectada, de lo peor puede ocurrir. Pero al recordar que es por gracia y que sobreabunda la gracia en nuestras vidas,
que las bendiciones de Dios vienen constantemente y que el sol sale de mañana, aún seamos pecadores, nos recuerda que es por su gracia y que podemos estar agradecidos y que vivimos en abundancia. Entonces, queridos hermanos, la enseñanza del día de hoy es sencilla pero a la vez profunda. Y el trabajo que vamos a hacer ahora, la actividad práctica que vamos a hacer ahora, es por un momento, nos vamos a tomar unos 2, 3 minutitos para pensar por qué cosas podría estar agradecido el día de hoy. ¿Qué cosas Dios me ha dado? Y qué lindo que Dios me da las cosas, aún no las merezca. Entonces no se trata este ejercicio de algo de medir mis capacidades o de medir cuán bueno soy y cuánto me merezco todo lo que Dios me ha dado. No, no se trata de eso, sino más bien de ver cuánto, a pesar de que no merezco, Dios me da tanto. Desde que ahora mismo estoy bajo un techo. Qué privilegio, ¿no? ¿Qué cosas Dios me ha dado? ¿Será que me ha dado mucho o me ha dado poco? ¿Por qué cosas hoy día puedo agradecer? Y nos vamos a tomar, voy a poner aquí en el reloj, son las 45 minutos, 5 minutos hasta las 50. 5 minutos para escribir, pensar, ¿por qué cosas hoy día puedo dar gracias a Dios? Y ver si esta gratitud al final me ayuda a vencer los temores que puedo estar viviendo en este momento. Muy bien, hermanos, nos tomemos 5 minutitos. Tengo tanto agradecimiento por todo, la familia, el trabajo, pero sobre todo porque aprendo mucho y Él nos enseña, Él es fiel. Eso, hermano querido. Yo estoy agradecida con Dios por haberme escogido para poder seguir su camino. Estoy agradecida también por perdonar todos mis pecados. También le agradezco porque Él me está ayudando a confiar más en Él, a tener más fe, a seguir su camino. Cada vez que me pasa algo, siempre lo primero que tengo que pedir ayuda es a Él. Estoy muy agradecida porque es por su misericordia. Le agradezco también por darme una familia, por darme unos hijos tan bellos. Gracias. Y cada día le agradezco por un día más de vida. Y hay tanto por qué agradecer a Dios, porque gracias a Él podemos hacer muchas cosas. Gracias por el trabajo. De verdad, no dejaría de agradecer a Dios por todo lo que hace en mi vida. Bien, creo que he escrito algo en el chat. Dice, agradezco a Dios a pesar de que era un pecador y mi familia, todos estamos en Cristo. Ok, muy bien. Gracias, hermano Juan. Buenos días, hermanos. Buenos días. Bueno, yo agradezco todos los días por amanecer estable. Como había comentado, eh, tengo un problema en los pulmones y para mí el amanecer, el respirar, es un, ¿cómo se dice? Es un milagro. Y por eso Mm. le doy gracias a Dios porque amanezco y respiro y me tiene estable el Señor por el momento. No sé qué irá a venir más adelante, solo espero en el Señor. Este, Estos días yo voy a ser hospitalizada, me van a hacer una cirugía en los pulmones, así que solo espero en el Señor, hermano. Y como le digo, el amanecer es gracias, digamos, ¿no? Siempre cuando amanezco y respiro y estoy estable, para mí es un milagro de Dios y estoy agradecida por ello. También agradezco por su salvación, porque también es lo más grande, ¿no? Ser salva, ser una hija de Dios.
Y bueno, agradezco por mi familia. Son por esas tres cosas que Dios, que yo agradezco a Dios, ¿no? Por el respirar, por ser salva, por ser una hija y por mi familia, porque puedo estar todavía con ellos, ¿no? Y no sé qué irá a venir más adelante, pero descanso en el Señor, que Él va a hacer su voluntad de mí. Eso, hermano. Estoy agradecida por cada día que, como dice la hermana, el Señor nos da una oportunidad de vida, ¿no? Nos da una familia, nos ha dado una familia y nos da la salvación, ¿no? Haberlo conocido, haber abierto nuestros ojos, ¿no? Porque muchas personas estamos, a veces no entienden, ¿no? Y no, no tienen esa claridad de entender las cosas de Dios. Y aunque nosotros estamos en un proceso de aprendizaje, pero tenemos el Espíritu Santo, ¿no? Y no nos ha dado una familia y tenemos siempre la provisión cada día, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que no alcanzaríamos las palabras y para agradecer todo lo que Dios nos da, ¿no? Esa paz, dice, que sobrepasa todo entendimiento y eso nos da Dios. Nos da techo, provisión, como le digo, sobre todo nos da la salvación y también es una bendición, ¿no? Nos dan estos estudios para poder conocerlo más. Buenos días, pastor. Buenos días, hermano. Buenos días. No podía, se bloqueó mi teléfono. Pastor, estoy agradecida también por cada día que despierto y veo su creación. Digo, gracias, Señor. Agradecida, pastor, porque de dónde me sacó el Señor. De chica, o sea, me crié con madrastra. Usted ya puede imaginar, ¿no? Cómo es criarse con madrastras. No todas, ¿no? Pero creo que el Señor, yo lo tomo así, nos hizo pasar todo esto y tal vez nadie daba, como le decía a mi esposo el otro día, nadie daba nada por nosotros. Pero cuando estaba niña conocí la Laurita feliz y pienso que el Señor guardó mi vida. Y ahora, de vivir así a lo que vivo ahora, realmente digo gracias, Señor. Gracias porque guardó mi vida. Ahora tengo hijos, ya soy abuela. Y guarda nuestra vida, la vida de mis hijos, mi familia, mi esposo. Realmente, pastor, si yo voy a la iglesia, es por agradecer al Señor sus cuidados, su, su amor que tuvo hacia nosotros. Y realmente no hay palabra, ¿no? No hay palabra. Y también cuido, pastor, de mí misma, ¿no? Como decía Pedro a Timoteo, cuídate de ti mismo. De nuevo, llenarme de orgullo, ¿no? ¿Sabe? Es tan maravilloso, pastor, lo que el Señor ha hecho en mi vida, ¿sabe? A pesar y aprendo, pastor, con las cosas que el Señor me dio y con las personas que, tal vez por decirlo así, en su ignorancia me trataron mal, pero siembro amor, pastor, ¿sabe? Siembro amor y el Señor es tan maravilloso, pastor, no le puedo describir lo que su amor del Señor hacia mí, lo que yo siento, ¿no? Eso, pastor, yo muy agradecida, ver mis hijos, mi esposo, mi familia, el trabajo, ¿sabes? Pero todo esto, 23 años que llevo casada, pastor, con mi esposo, el Señor ha cuidado, ha guardado y nos ha sostenido. Se puede decir, pastor, que solo por fe hemos vivido y realmente ese es el amor de Dios, ¿no?
y de gratitud servimos al Señor. Amén, pastor. Gracias. Por varias cosas, principalmente porque se ha fijado en mí y me ha rescatado y ha puesto sus ojos en mi vida para poder atraerme hacia Él, principalmente por eso. Por su palabra, la Biblia, que es un recordatorio de quién es Él, cómo es Él y tantas cosas que nos anima, nos exhorta, nos alienta en su palabra. Em, por mi familia, por mi esposo, por mi trabajo, por la salud. La verdad creo que cuando nos ponemos de manera intencional a agradecerle al Señor todo lo que Él representa en nuestras vidas, em, la lista podría ser infinita. Mm. Sí, que muchas, muchas cosas, desde lo más tal vez subjetivo, como su salvación, hasta, no sé, la cama donde puedo echarme todos los días. Y hemos hecho este ejercicio que nos va a servir especialmente cuando tenemos miedo. Cuando sintamos miedo del futuro, cuando sintamos miedo de lo que puede pasar o de lo que va, o de lo que hice, o de lo que el otro me puede hacer, o cualquier circunstancia que nos produzca miedo y estemos de alguna forma paralizados como estaba paralizado Jacob, o aterrados porque, ay, no sé, ahora la política o la economía o la familia o la naturaleza o lo que sea. Hay tantas situaciones que nos pueden despertar miedo en nuestras vidas. Prueben, prueben ese momento empezar a agradecer. Pastor, hace ratito no he podido Diga, por chatear favor. Perdón, pastor. Buen día, queridos hermanos. Yo agradezco al Señor infinitamente. En primer lugar, agradezco de que estoy vivo y agradezco de que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Toda mi familia. Ahora sí, por la enfermedad de mi hija, gracias por la oración, pastor, que han hecho ustedes, este grupo. Gracias, ya está bien. Y hoy día pasado creo que ya va a dar alta. El último detallito nomás ya falta, pero ya está, pastor. Agradezco por eso, pastor, y el resto yo creo que de añadidura va a venir, pastor. Gracias, queridos hermanos, pastor. Gracias a ti, hermano Juan. Gracias por compartir. Entonces, vamos cerrando ya el estudio de hoy. Recordemos momentos que tenemos cuando tenemos miedo. Recordemos que Dios nos ha dado tanto, que Dios nos da tanto y podemos agradecer. Eso nos va a ayudar a vencer el temor y terminar como este capítulo 43, festejando en libertad todo lo que nos ha dado el Señor. Como última experiencia, el día de ayer, yo estaba pensando no ir a la iglesia. Qué barbaridad, hermanos, ¿cómo voy a decir algo así? Pero estaba pensando, ¿no? Y decía, oh, me quedo, tenía sueño, quería dormir. Y dije, no, a ver, quiero ir a agradecer a Dios. Y quiero ir a adorarlo. Y no es que no pueda hacerlo en mi casa, claro que puedo hacerlo, porque la Biblia nos manda, nos invita a adorar todo el tiempo, ¿no? En todas nuestras acciones, con toda nuestra vida. Pero dije, quiero hacerlo en comunidad. Quiero hacerlo con mis hermanos, quiero escuchar sus voces y quiero que alabemos y adoremos todos juntos. Qué lindo que podemos contar con un lugar como es la iglesia para ir y adorar todos juntos. Así que es una buena forma también cuando no encontramos cómo dar gracias a Dios a veces porque las situaciones son muy difíciles, buscar un hermano, una hermana, un amigo para poder adorar juntos y en comunidad levantar gratitud a Dios.